El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. 2 mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Con esta celebración inauguramos el tiempo del Adviento. Ya lo hemos comentado alguna vez, la liturgia de la Iglesia en sus distintos tiempos es una metáfora de la historia de la salvación. Y si me apretáis, es una metáfora de la historia de la humanidad y casi la metáfora de nuestra propia vida, de la vida de cada uno de nosotros. El arranque de toda la celebración litúrgica es la constatación de la debilidad del hombre. Los seres humanos enfrentados al mundo, a la naturaleza, a nosotros mismos, a nuestras propias debilidades, vamos descubriendo que necesitamos que alguien nos ayude, que alguien nos eche una mano. En todas las civilizaciones antiguas, los seres humanos han ido mirando fuera de sí, sea al cielo, el sol, la luna, las aguas, lo que sea, han ido buscando fuera de sí mismos la ayuda que necesitaban porque constataban que se sentían débiles frente a la naturaleza a la que no podían dominar, a la que no podían controlar. Arrancan de la constatación de la propia limitación. Esto es algo que la fe judía desde el principio y la fe cristiana que la continúa tiene asumido. Dios ha creado al ser humano para vivir en plenitud, pero algo se estropeó desde el principio. Le hemos llamado en la teología el pecado original. Podemos llamarle como queramos. Es el momento en el que el ser humano se sale del proyecto original de Dios y al romper ese proyecto se encuentra con la enfermedad, el dolor, la muerte, el odio, la guerra. Es decir, la desgracia le viene encima cuando se rompe ese plan original. O sea que arrancamos de un proyecto que se rompe por influencia del demonio, por influencia de la propia condición humana. Sea como sea, el hecho es que el proyecto original se rompe. Y al romperse ese proyecto quedamos desvalidos y necesitamos que alguien venga y nos ayude. La fe de los judíos y la fe cristiana confiesa que solo Dios puede enviarnos esa ayuda. Y esta es la esperanza desde el origen, desde el principio. Habéis escuchado en la primera lectura unas palabras del profeta Isaías, cómo desde la lejanía el profeta sueña con lo que podría ser un día la intervención de Dios, que llevara al ser humano otra vez al proyecto original. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor. Él nos instruirá en sus caminos, marcharemos por sus sendas, juzgará entre las naciones, de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. Ya no se alzará espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. ¿No os parece que estas frases, estas palabras de Isaías las podíamos decir ahora?
También ahora nos damos cuenta de que nuestra vida está en precario y necesitamos que alguien desde fuera nos eche una mano y nos ayude. Bueno, pues entonces los cristianos confesamos que Dios, que se apiada de su propia criatura, viendo que por sí misma no puede remediar el mal, Él entra en la historia de la humanidad, se hace humano y desde dentro restaura el proyecto original. Es la encarnación del Hijo de Dios. Entramos entonces en la celebración del tiempo de Navidad. El Hijo de Dios que se hace humano, se hace presente en nuestra historia. Y desde dentro Él va queriendo transformar la condición del hombre, restaura la condición original. Con su muerte y con su resurrección nos abre las puertas de la vida. Entramos en la celebración del tiempo de Pascua, la Semana Santa, la resurrección del Señor. Y luego, como todo eso se prolonga a lo largo de la historia y vamos celebrando cada domingo el tiempo ordinario, como el mensaje del Señor se va concretando en la vida de los cristianos a lo largo de los siglos, hasta culminar en la gran celebración: Jesucristo es el Señor, Él es el Rey del universo, y en Él finalmente se condensan todas las esperanzas de la humanidad, todos los sueños del ser humano se realizan en Jesucristo, Señor, Rey del universo. ¿Veis? La liturgia nos va mostrando lo que es la historia de la humanidad, lo que es la historia de la Iglesia y lo que es la historia de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros arrancamos también de la debilidad. También nosotros nos sentimos aquejados por cosas que nos destruyen. Nos destruye la enfermedad, nos destruye el fracaso, nos destruye la impotencia para conseguir lo que soñamos. Es decir, el ser humano es alguien permanentemente insatisfecho porque él está hecho para la plenitud y en esta vida no conseguimos alcanzar la plenitud. Arrancamos de ahí. Y desde ahí pedimos al Señor que se haga presente en nuestra vida para que lo que nosotros no podemos hacer lo haga Él. Y cada día clamamos esa frase que repetimos en la misa: ven, Señor Jesús, ven, Señor. Él es el que viene a traernos la posibilidad de alcanzar el sueño, la plenitud de la vida. Esto es lo que estamos preparando, ya veis, es un acontecimiento trascendental para la condición humana, ya desde el principio, desde el origen. Todos los años digo lo mismo, me lo recuerda a mí mismo, yo lo recuerdo a vosotros. En este tiempo recordamos las venidas del Señor Jesús. Hay una venida histórica que ocurrió en Belén, cuando el Señor se metió en la historia de la humanidad, y desde aquel momento la humanidad entera empezó a tener un sentido nuevo. Aquel nacimiento histórico en Belén ha tenido una trascendencia inmensa en la condición humana. Todavía en este momento y aquí reunidos seguimos apoyándonos en aquel momento. Aquel acontecimiento de Belén hace ya 2000 y pico de años sigue estando vivo en nuestra vida, en nuestra condición. Luego celebramos la venida del Señor porque esperamos que venga un día como Rey, como Señor y soberano, y finalmente las espadas se vuelvan podaderas, las lanzas se vuelvan arados, al revés. Es decir, que desaparezca la guerra y venga la paz y venga la armonía y venga el amor. Eso ocurrirá cuando Dios tenga previsto al final de los tiempos. Pero hay una tercera venida que es la que realmente importa. El Señor está, ya ha nacido, ya está en medio de nosotros. Su poder, su espíritu están en medio de nosotros. Pero nosotros le abrimos la puerta, le dejamos que entre, le pedimos al Señor que venga a nosotros. Esta es la celebración de hoy. Esto es lo que empezamos a celebrar hoy. Esta llamada de la Iglesia a decir: si el Señor viene y encuentra la puerta de tu vida cerrada, no sirve para nada que haya venido. Lo que tienes que hacer es ir abriendo poco a poco tu corazón y tu vida para que el Señor entre y la transforme. Y al transformarte a ti, transforma la vida del otro. Y la vida del otro y la tuya transformen la vida del grupo y de la sociedad y del mundo. Esto es lo que soñamos. No lo alcanzaremos nunca del todo, pero estamos ya trabajando para que eso sea posible. Esto es lo que empezamos hoy. El tiempo del Adviento es justamente esto.
este ponernos delante del Señor que ya ha venido, que ya está presente en nuestra historia, y le pedimos que venga a mi vida, a mi pobre vida de cada día. Pero para ello tengo yo que abrirme y mirarlo a Él y ver si lo que Él me ofrece tiene sentido para mí y hacer lo que Él hizo y pensar como Él pensó y amar como Él amó. Esto es lo que pretendemos hacer durante todo este tiempo del Adviento. Por supuesto, algo que está lejos de nuestras posibilidades, y por eso cada día pedimos al Señor que venga y que Él nos ayude. Ven, Señor Jesús, entra en nuestro corazón, cámbianos por dentro, haz que nuestra vida sea distinta. Esto es lo que empezamos hoy. Esperemos que con el paso de estos domingos, de este tiempo del Adviento, vayamos no solo mirando desde fuera, sino entrando de lleno en el gran acontecimiento del nacimiento de Cristo. Entonces ya el nacimiento no será solo una representación más o menos tierna como el Belén que tenemos ahí en la plaza de San Francisco, sino que será algo que nace dentro de nosotros, algo que va creciendo dentro de nosotros y nos va llevando a la plenitud con la que el Señor, para la que el Señor nos creó, esa plenitud que formaba parte de su proyecto original que un día perdimos por nuestro pecado. Como sabéis, el Papa está ahora haciendo una visita apostólica por Turquía y por el Líbano. Quiere recordar los 1700 años que hace que se celebró el Concilio de Nicea. En el siglo IV los cristianos tenían dificultades, problemas para ponerse de acuerdo en la confesión de la fe. Se reunieron allí en Nicea y allí crearon el credo que nosotros rezamos en la misa de vez en cuando. Es el resumen de la historia de la salvación. Comienza por confesar la fe en el Dios que nos creó, en el Dios que nos amó, y termina por confesar la esperanza de alcanzar un día la plenitud en la vida eterna. Por eso hoy, si os parece, unidos con el Papa en su viaje apostólico, rezamos el credo en la versión de Nicea, que luego fue modificado al final en otro concilio, el de Constantinopla. Le llamamos a ver si le digo, el credo niceno-constantinopolitano. Parece un trabalenguas, pero es más que eso, la expresión de la fe que se estableció en Nicea y luego se completó en Constantinopla. Nos ponemos de pie y juntos recitamos ese credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que ha constituido a Jesucristo dispensador de todos los bienes, por la Iglesia, para que en medio del mundo sea luz de Cristo, que ilumine y atraiga a todos, roguemos al Señor. Por los gobernantes, responsables de la justicia y de la paz, para que no defrauden la esperanza de los pueblos y se realice el sueño del profeta: de las espadas forjarán arados, no se adiestrarán para la guerra. Roguemos al Señor. Por los que viven sin sentido,
para que encuentren en el testimonio de los cristianos un estímulo para su vida y su esperanza, roguemos al Señor por nosotros, que no sabemos qué día vendrá el Señor, para que dándonos cuenta del momento en que vivimos, dejemos las actividades de las tinieblas y caminemos hacia la luz de Cristo, roguemos al Señor. Encomendad al Señor vuestra propia intención. Por estas intenciones personales, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.